personas que están presentes. Igual un saludo a todas las personas que están observando este video. Mi nombre es Andrés Jaramillo, soy el director de Fundación Función Futuro y el fundador de los programas de enfoque integral y la psicología bioética. Hoy vamos a hablar sobre qué son las drogas. Esto es un tema muy importante, siempre será de actualidad, más aún cuando hay personas que tienen problemas con las drogas. Cuando hablamos de una droga, debemos entender de que por definición internacional de la Organización Mundial de la Salud, se entiende que droga es toda sustancia que entra al cuerpo y produce un efecto esperado. De ahí para adelante nosotros debemos hacer alusión de que muchas veces, incluso dentro de las políticas norteamericanas, se ha hecho alusión a que drogas son sustancias ilegales, pero a su vez nosotros también vemos que un drugstore, vemos que una droguería se refiere a fármacos, ¿no? Entonces, para nosotros no confundirnos, debemos entender de que una droga es una sustancia que bien sea de origen legal o ilegal, que entra al organismo y tiene un efecto psicoactivo. Por eso tenemos que entender una cantidad de términos que son absolutamente importantes. El primero es estupefaciente. ¿Qué es una sustancia estupefaciente? Es una sustancia que produce dependencia, que produce adicción. Cuando nosotros hablamos de las dependencias, también es un término que tenemos que revisar. ¿Por qué razón? Porque hay dependencias que son completamente sanas. Por ejemplo, una persona que consume medicamentos antidepresivos, su bienestar depende de la sustancia, depende de este antidepresivo. Lo mismo vemos, por ejemplo, ya en el campo orgánico, una persona que sufre de hipertensión arterial, esta persona va a necesitar un hipotensor o un medicamento para bajar la tensión, y esto es algo que es absolutamente sano, porque si abandona el medicamento se va a morir muy probablemente. Lo mismo sucede con la diabetes. Hay personas que su vida depende de la insulina. Entonces, cuando hablamos de una droga, nos referimos a una sustancia de tipo estupefaciente, es decir, es una sustancia que nos va a producir una dependencia o una adicción a largo plazo. Por eso es mejor utilizar el término adicción a dependencia, porque incluso en los últimos manuales diagnósticos que se han incluido los trastornos adictivos, todavía en ciertos círculos internacionales del CIE, que es el Código Internacional de Enfermedades que promueve la Organización Mundial de la Salud, y en los manuales de diagnóstico clínico de la APA, de la American Psychiatric Association, nosotros encontramos el término dependencia y problemas asociados al consumo de droga. Entonces, cuando nosotros hablamos de una droga, nos referimos a una sustancia psicoactiva, que eso es muy importante entenderlo. ¿Qué es una sustancia psicoactiva? Es una sustancia que genera un efecto psicológico esperado. Por eso es importantísimo entenderlo. Así, nosotros estamos viendo que hay otro término que es muy importante. El término psicotrópico es el que hace alusión a que se producen modificaciones psicológicas con el uso continuado. Incluso en una conferencia que estuvo en la Universidad de Harvard recientemente, a cargo de una de las eminencias mundiales de psicofarmacología, el Dr. Salzman, él hace relevancia en mencionar psicotrópicas o efecto psicotrópico al efecto curativo que puede tener una sustancia, como un antidepresivo, un normotímico que es para los bipolares, un antipsicótico. Entonces, no debemos confundir los términos. Estupefaciente, que produce adicción; psicoactivo, que produce un efecto psicológico esperado; y psicotrópico, que modifica la conducta, tanto positiva como negativamente. Nosotros vemos que, por ejemplo, en el caso de la marihuana, sobre todo los padres ven un cambio completo en el comportamiento de la persona de antes de fumar a después de fumar. Cambia el proyecto de vida, cambian los amigos,
cambia el modo de ser, cambia la personalidad. ¿Por qué? Porque tiene un efecto psicotrópico alto. Entonces, cuando estamos entendiendo las sustancias psicoactivas, vemos que hay también unos órdenes, si son legales o son ilegales. Realmente, pues el consumidor de drogas no puede ser tenido como un delincuente. Desgraciadamente, la Organización Mundial de la Salud se ha descachado, ha entendido muy mal el tema de las drogas y se le quiso dar una connotación de droga, delito. Incluso todavía algunas secciones de la Organización Mundial de la Salud en lo referente a las drogas la asocian con el delito. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un orden legal o un orden ilegal, es que la sustancia es permitida o no es permitida. Las drogas no las debemos ni divinizar ni satanizar, no las podemos idealizar a decir que son lo mejor del mundo. Incluso libros de Escotado que hace alusión e incluso promueve el consumo de sustancias psicoactivas. También hay un médico mexicano que se llama Simón Brailovsky, en su libro Las sustancias de los sueños, hace mucha alusión a que son la panacea, a que son algo muy bacano, que son algo muy agradable, pero todo depende del contexto en el que se mire. Si nosotros vamos a analizar las drogas en primer semestre de universidad o en el colegio, ahí todavía no tenemos los estragos que causa el destino final de las drogas, que es la adicción, el caos y el aniquilamiento de la misma vida, ¿no? Entonces, si nosotros venimos, por ejemplo, a un centro de rehabilitación y hacemos una encuesta de qué son las drogas, la gente va a decir que son lo más malo, que son súper malignas, que le hicieron mucho daño. Por eso nosotros debemos tener una visión completamente objetiva. Cuando hablamos de sustancias psicoactivas, lo mejor es dejar el término que se usa tanto de SPA, sustancia psicoactiva, y involucrar un nuevo término que es el que propongo en mis libros, sobre todo en el último sobre la adicción, información, prevención y tratamiento, de la importancia de llamarlas sustancias psicoactivas con potencial de abuso y dependencia. Sustancias psicoactivas con potencial de abuso y dependencia. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Las sustancias psicoactivas con potencial de abuso y dependencia tienen una serie de potenciales. Una cosa es el potencial adictivo, es el que llamamos el bonding. Es la potencia que tiene una sustancia para generar adicción. El otro es el potencial psicoactivo, es decir, nosotros vemos que es la potencia que tiene una droga para poner high a la persona, para generarle la traba, para generarle el estímulo psicológico. Nosotros vemos también que hay un potencial psicotrópico, que es el potencial que tiene para modificar la conducta, evidentemente desde el punto de vista negativo, ¿no? Vemos que también hay un potencial neurotóxico o un potencial tóxico, que es el que incluso puede llegar a producir la muerte. Entonces, las drogas tienen también un potencial clínico. Hay drogas que no tienen ningún potencial clínico, ningún uso clínico, pero hay sustancias que sí tienen un uso clínico. Así, nosotros estamos viendo que existe también un potencial para el elevamiento o el mejoramiento de la calidad de vida, que es absolutamente importante tenerlos en cuenta. Entonces, como vemos, son 8 potenciales. De estos potenciales nosotros podemos tabularlos y sacar un marco estadístico de qué tan peligrosas son las sustancias psicoactivas. Y para ello lo primero que debemos entender es que las debemos clasificar. Cuando vamos a clasificar las sustancias psicoactivas con potencial de abuso y dependencia, tenemos que hacer un minucioso y un riguroso estudio, es decir, tenemos que irnos al primero que empezó a clasificarlas de una manera objetiva, que fue Pierre Denis, que era un francés, donde él las fue agrupando en una serie de grupos, que inicialmente eran 3, después lo pasó a 4, que son los psicodislépticos, que son las sustancias que generan distorsión en la percepción de la realidad, los psicoanalépticos, que son los que aceleran, los psicolépticos, que son los que generan algún tipo de proceso de ralentización, de disminución de la actividad cerebral, y por último añadió los normotímicos, que son los moduladores del estado de ánimo. Este señor fue un gran pionero porque según las investigaciones de él se generaron los primeros
medicamentos antipsicóticos, porque él se dijo a sí mismo, si existen drogas que enloquecen o que psicotizan, también tienen que haber sustancias que devuelven de la psicosis a la realidad. Y así nacieron los primeros antipsicóticos, que después accidentalmente se vino a descubrir que un antidepresivo que ya se había avanzado en esas investigaciones tenía efectos para sanar la psicosis. Entonces, cuando nosotros vamos a las clasificaciones, por ejemplo, que hace Escotado, son muy desatinadas, porque son las drogas que producen la paz, y saca una serie de conclusiones que resultan ser erráticas porque no hay un estudio minucioso. Es decir, cuando vamos a clasificar las drogas no se trata tanto de clasificarlas molecularmente según su grupo molecular o químico, sino según su efecto. Entonces, la Organización Mundial de la Salud claramente tomó las investigaciones de Deniker, y por ese entonces estaba en la Organización Mundial de la Salud a cargo del tema de las drogas un médico forense llamado Niels Bejerot, y Niels Bejerot fue el que fue encargándose de generarlas en tres grupos: los alucinógenos, los estimulantes y los depresores del sistema nervioso central, que fue cogiendo, recolectando lo de Deniker, pero es una clasificación completamente desatinada, porque inicialmente la marihuana la pusieron en ese grupo de los alucinógenos y no es un alucinógeno. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos que hacer mucha claridad de establecer una serie de grupos donde tenemos tres grupos fundamentales: los psicodislépticos, que son los que tienen la capacidad de modificar la percepción; los psicoanalépticos, que son los que aceleran, ¿sí?, y los psicoortolépticos, que son los que tienen algún tipo de uso clínico. Y así nosotros entonces estamos viendo que de los estimulantes surge un nuevo grupo, que son las drogas disociativas empatógenas como el éxtasis, el tusibi, y vemos también que de los psicoortolépticos nace el grupo de los narcolépticos, que son los narcóticos opioides. Entonces, para entenderlas mejor, nos entendemos en esos 5 grupos fundamentales. El primer grupo de los psicodislépticos lo dividimos en 2: los psicomiméticos, que son los que tienen la capacidad de distorsionar la realidad, pero en dosis normales no producen alucinaciones; y tenemos los psicodislépticos psicodélicos, que son, por ejemplo, el LSD, el DMT, que son los que producen poderosas alucinaciones. Entonces, ¿por qué este grupo es tan importante? Porque si se genera tolerancia hacia una de las sustancias de un grupo o de un subgrupo, la persona va a generar tolerancia hacia las sustancias afines o hermanas del mismo grupo. Ya en el de los psicoanalépticos encontramos los estimulantes, encontramos la cocaína, encontramos las anfetaminas, la metanfetamina, incluso la ritalina, que si bien es un medicamento sigue siendo un estimulante que tiene grandes aplicaciones clínicas. Ya vemos en el grupo de los disociativos empatógenos o entactógenos. ¿Por qué empatógenos? Porque ayudan a la persona a empatar socialmente. Ahí tenemos el éxtasis, tenemos el 12B, tenemos el EMA, el MDA, tenemos la ketamina, que son sustancias, y las catinonas, que son las sales de baño. Entonces, en este grupo vemos que produce un efecto disociativo, que la persona se disocia. En psicología y psiquiatría, básicamente, el efecto disociativo o un disociativo es que el yo como que flota sobre el sí mismo, es decir, que la persona queda como zombie en altas dosis, por eso las llaman drogas con efecto zombie. Entonces, este efecto disociativo general, el espíritu disociativo, los consumidores lo llaman el lelo. Y ya pasamos al otro grupo, que son los narcóticos opioides, es decir, los narcolépticos. Aquí tenemos, aquí en Colombia no tenemos tanto boom, aunque existe mucho consumo y mucha dependencia a este tipo de medicamentos, que son analgésicos para el dolor, y en ellos encontramos, por ejemplo, en los Estados Unidos, que desde hace unos años hay una epidemia y un abuso en su consumo. Aquí encontramos al principal, la reina de todo ese grupo, que es la heroína. La heroína fue sintetizada para reemplazar a la morfina, pero después empezó
si bien fue un medicamento inicialmente, después empezó el mercado callejero y su producción de calle, que eso también está pasando con el fentanilo, que también es de este grupo. Entonces, ahí tenemos a la morfina. La morfina, básicamente, tenemos que entenderla como una sustancia que toma el alcaloide, ¿sí?, de la codeína, se mejora químicamente y se va a producir una sustancia semisintética. Entonces, valga la pena el paréntesis, en todas las sustancias y en todos los grupos hay sustancias naturales, semisintéticas y sintéticas. Que la naturaleza, cuando produce agentes psicoactivos, ese componente psicoactivo de la planta se llama un alcaloide. Y ese alcaloide es el que se sintetiza artesanalmente para producir la semisintética. Por ejemplo, la cocaína es una droga semisintética. Pero si ya su química molecular no es derivada de la planta, no es derivada del alcaloide, como el fentanilo, es una sustancia que es 100% sintética, porque ya químicamente se imitaron y se produjeron estructuras moleculares supremamente afines a la planta. Entonces, cuando estamos hablando de este grupo de los narcóticos opioides, encontramos ahí a la heroína, a la morfina, al tramal, que es un analgésico y existe mucho abuso, vienen pastillas, vienen gotas, de personas que incluso se llegan a tomar 3 frascos al día. Y encontramos el fentanilo, que se usa en anestesia, que se usa también como analgésico para paliar el dolor, y son drogas de alto calibre, son drogas absolutamente peligrosas. Entonces, cuando estamos hablando de todo este grupo de los psicoortolépticos, que son medicamentos, fármacos, son los que producen la famosa farmacodependencia, que es una dependencia a fármacos. Entonces, estamos viendo que es cuando se producen ocasionalmente las famosas adicciones iatrogénicas. Las adicciones iatrogénicas son las que se generan involuntariamente por la medicina, que la persona fue porque le hicieron una cirugía de espalda y le recetaron tramal y le gustó el tramal y después empezó a abusar del tramal, como muchos casos que hemos atendido nosotros acá en la fundación. Y ya vemos lo que son los puros psicoortolépticos, que son medicamentos. Orto, correcto, léptico quiere decir como un arrebato, que es arrebatar la psique hacia un estado normal o de salud o de homeostasis, de equilibrio. Entonces, aquí tenemos nada menos que a las benzodiazepinas. Los ansiolíticos benzodiazepínicos son muchos y los hay de bajo poder, los hay de mediano poder y de alto poder. Y estos pueden ser altamente adictivos. Son medicamentos con un potencial clínico que hasta ahora no se ha podido sustituir por ningún otro, pero son medicamentos que, si no se usan responsablemente, van a producir una de las más feroces adicciones, tan discapacitante como un alcoholismo, como una adicción a la cocaína, porque arrebatan a la persona y su único sentido de vida se convierte en las pastillas. Así, nosotros estamos viendo que ya en un último grupo tenemos a los no clasificados. Por ejemplo, el alcohol, porque el alcohol en bajas dosis puede ser estimulante, ¿sí? En altas dosis puede ser un inductor de sueño, ¿sí? Y en dosis muy altas hay personas incluso que entran en lo que se llama una alucinosis alcohólica. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta para la clasificación también la dosificación. La dosificación es muy importante, porque casi todas las drogas en altas dosis resultan ser alucinógenas. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Ahora bien, mucha gente tiene en cuenta, por ejemplo, Escotado en sus libros, otros autores tienen en cuenta únicamente el efecto primario para las clasificaciones. Eso es un error, porque el efecto primario es el efecto deseado, el efecto que se busca, pero el 95% de las sustancias psicoactivas con potencial de abuso tienen efectos secundarios, que es un efecto que viene como cola de huracán sobre el efecto primario, que puede ser la adicción, pueden ser problemas renales, problemas hepáticos, movimientos involuntarios del cuerpo. Son una cantidad de síntomas asociados secundarios al síntoma primario. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, como también la famosa tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia
es que la persona cada vez necesita más dosis para el mismo efecto. Se ve en el alcohol, se ve en las benzodiazepinas, se ve en la marihuana, se ve en la mayoría de drogas. La tolerancia invertida es que ya llega a un punto en que el cerebro no aguanta, ya pierde su resistencia ante la droga y ya con una mínima dosis es como si se hubiera tomado 100, que lo vemos muy frecuentemente en el alcohólico crónico. Y la tolerancia cruzada es que si hizo tolerancia, por ejemplo, hacia una benzodiazepina, como el lorazepam, hace la misma tolerancia hacia otra benzodiazepina como el clonazepam. Entonces, esto es muy importante todo tenerlo en cuenta para poder entender las drogas, qué son, de dónde vienen, cómo se producen y cómo se clasifican según sus efectos. Es muy importante para que las entendamos, entender que no hay droga segura, todas las drogas pueden ser un potencial riesgo, como lo explico en mi libro, que es muy importante consultarlo y también mirar las tablas de los potenciales que se cuantifican para poder entender la peligrosidad de las sustancias psicoactivas con potencial de abuso. Muchísimas gracias, mis estimados jóvenes, y a las personas que escucharon el video, un gran saludo.